Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, ¿y usted? Bien, bien, hijos. A ver, espérenme, es que está fallando un poco mi internet. ¿Me avisan si no me oyen, por favor? Sí, profesora. Bueno, porque ahorita estoy viendo, trae ahí algo mi internet. Bueno, hijos, buenos días nuevamente. Estábamos comentando ayer, sin mal no recuerdo, las características o del derecho al trabajo o ¿qué estábamos? No, ya no, estábamos en las fuentes, ¿no? Sí, profesora. Sí, nos quedamos en las fuentes. En las fuentes del derecho. Ujú. Muy bien, hijos. ¿Quieren volverme a leer, por favor, el artículo 17 de su ley? Por favor. A ver, por favor, Iván. Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esa ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo sexto, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que deriven del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Ok. Habíamos comentado que las fuentes materiales, hijos, son todo aquello que no podemos, pues, nombrar porque son un N número de cosas, como las cuestiones psicológicas, familiares, económicas, a lo mejor hasta política, el clima, todo aquello que influye en un momento dado para, a hacer una norma o una ley. Y habíamos también comentado que entonces las fuentes formales, esas sí las podemos clasificar, esas sí las podemos decir. Y bueno, primero, la primera fuente formal es la ley. No vamos a hablar del proceso legislativo, de cómo se conforma una ley, porque supuestamente ustedes ya lo saben. Ya saben cómo se realiza una ley, cómo se conforma, que llega en una cámara de origen, y luego que la cámara revisora, y luego la aprobación y la vigencia, etcétera, etcétera. Bueno, en esas circunstancias no, pero vamos a decir cuáles son las leyes que digamos más importantes o que debemos de consultar en un momento determinado si tenemos un asunto de orden laboral, de orden médico que vaya relacionado con la cuestión laboral. Entonces, la primera ley importante y obviamente lo primero que tenemos que consultar pues es obviamente la Constitución, hijos. La Constitución es la primera ley importante que nosotros debemos de consultar. Después de la Constitución, obviamente, vamos a tener los tratados internacionales. ¿Quieren, ¿quieren leer el artículo 6 de su Ley Federal del Trabajo? Por favor, el artículo 6. ¿Alguien ya lo tiene? A ver, María Esmeralda. Artículo sexto. Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador a partir de la fecha de la vigencia. Entonces ahí tenemos que el artículo sexto nos habla de los tratados internacionales que también, y de acuerdo a las reformas que hemos tenido legalmente en nuestra Constitución, pues se tienen que ver forzosamente por las autoridades y que sean relacionadas con cuestiones de orden laboral. Gracias, María Esmeralda. Bueno, entonces tenemos la Constitución, los tratados internacionales, que por cierto, ahí con la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es miembro,
pues hay muchos tratados internacionales que la verdad se llevan a cabo con la Organización Internacional del Trabajo y que se han firmado. Algunos todavía no los hemos firmado, pero ahí tenemos varios tratados internacionales. Bueno, después tenemos obviamente la Ley Federal del Trabajo, que recuerden que es reglamentaria del apartado A. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. También leyes importantes como la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, la Ley del Infonavit, la Ley del Fonacot y todos aquellos reglamentos que nos son útiles e importantes. Obviamente, también las leyes, acuérdense, estatales que rigen a los trabajadores de los municipios o de los estados, en caso de que nos llegue un trabajador municipal o un trabajador estatal, pues tenemos que consultar su ley. ¿Hasta ahí alguna duda con la fuente formal llamada legislación, hijos? No. Bueno, vamos entonces a seguir con lo que dice nuestro artículo 17 y otras de las fuentes fundamentales, no nada más del derecho del trabajo, de todo el derecho, es la analogía, hijos. ¿Sabe alguien qué es la analogía? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí, no? Bueno, a ver, ¿nadie sabe lo que es la analogía, hijos? A ver, Maximiliano, por favor. Una analogía son como semejanzas entre dos cosas distintas, ¿no? Entre cosas paralelas, son como semejanzas o comparaciones, ¿no? Bueno, por lo que yo Es sabía. aplicar, por ejemplo, es cuando ya se hizo una sentencia o una resolución en un caso y aparece otro semejante y entonces se tiene que resolver por analogía de la misma manera. O sea, que se comparan y obviamente tienen cosas semejantes y eso es la analogía. Cuando algo que ya se resolvió y algo que no se ha resuelto, pero que es muy semejante, entonces viene como consecuencia la analogía. Para que la entendamos mejor y para que sepan ustedes bien a bien qué es la analogía, les voy a poner un caso. Recuerden que las fuentes nos van a servir para crear normas, para interpretar normas o para, en su caso, ¿cómo se llama? Entender cuestiones. ¿Quieren leer, por favor, su artículo 47 de su Ley Federal del Trabajo, el artículo 47, fracción 10, por favor? A ver, por favor, Fernanda. Fracción 10, Montes. ¿verdad? Artículo 47, fracción 10, por favor. Ok, artículo 47. Fracción 10. No, Tener al pero ¿qué dice el trabajador. artículo 47 para entender la Ok, fracción son 10? causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Fracción 10. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Ok. Fíjense bien lo que dice. Son causas de rescisión que debería de decir ahí nuestro artículo. Son causas de despido. Eso es lo que debería decir nuestro artículo. Son causas de despido y luego nos leyó Fernanda, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia. A ver, hijos, si yo tengo un trabajador que trabaja de 7 de la mañana a 1 de la tarde y tiene que regresar a las, 3 de la tarde, o tiene a las 4 vamos a poner, y sale a las 6 de la tarde, eso le vamos a llamar jornada discontinua porque tiene un tiempo para salirse de la empresa y a lo mejor irse a comer, ¿sí? Vamos a suponer que ese trabajador
ya tiene 3 faltas, llega en la mañana a trabajar de 7 a, ¿qué les dije? A 1 de la tarde, pero ya no regresa a trabajar a las de 4 a 6 de la tarde. Ya tiene 3 faltas anteriores sin justificación, digamos. Ya se dio la causal de despido, hijos. ¿Sí me entendieron el ejemplo? A ver, yo tengo un trabajador que trabaja todo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Sale y tiene que regresar a las 4 de la tarde para salir a las 6 de la tarde. Entonces, ya tiene 3 faltas, sin justificación, sin aviso, y llega a trabajar en la mañana, llega a trabajar a las 7 de la mañana, pero falta en el periodo de 2 a 6 de la tarde. Entonces, ya vean el artículo 47, fracción 10, lo que dice, y les pregunto, ¿ya se dio la causal de despido? Sí. No. A ver, fíjense bien cómo María Esmeralda me dijo sí y Kevin Jack me dijo no. A ver, María Esmeralda, ¿por qué tú sí me dijiste sí? Y Kevin después me dices por qué me dijiste que no. A ver, María Esmeralda, ¿por qué tú sí dices que sí? Ven, eso es interpretar. Y vean esta cuestión de que una ley no es clara. Al no ser clara, porque nos está diciendo más de 3 faltas, ¿por qué no nos dijo cuántas faltas? Bueno, a ver, María Esmeralda, explícame. ¿Cuál es tu opinión? No te apures. Sí, profesor. Pues podría ser porque no sé, el artículo, bueno, lo entiendo como que pone mínimo 3 faltas, entonces de ahí como que empieza a contarlos, por así decirlo, para, ¿cómo se dice? Pues para despedirlo, o sea, Sí. por ejemplo, para ti sí se da la causal de despido porque ya tiene 3 faltas y media, digamos. Sí. Y a ver, Kevin, ¿por qué tú no dices que no? Bueno, yo digo que no, porque no existen como esas, como faltas a medias, por ejemplo, porque sí llegó a trabajar en el 4.º día. Ajá, o sea, para ti no deben ser contadas como medias faltas, sino deben ser contadas faltas completas. ¿Esa Ajá, es tu sí. opinión? Sí. Muy bien, vean las opiniones de sus compañeros y obviamente esto hace una ley que está mal hecha, como dijimos, y que no explica debidamente, y vean la interpretación, que si nosotros vemos la interpretación que hicieron sus compañeros, pues los dos tendrían razón. A lo mejor María Esmeralda está defendiendo más la postura quizá de un patrón, que no tiene nada de malo, porque los patrones también son seres humanos que necesitan de nosotros, y a lo mejor Kevin está apoyando un poco más la cuestión o la postura de un trabajador y dice, no, yo prefiero que me digas faltas completas. Entonces, fíjense, hijos, como la ley no es clara, vamos a suponer que un trabajador fue despedido por haber faltado esas 3 faltas y el medio tiempo. Y vamos a ver que hubo una resolución de la Junta. Entonces, ¿ustedes creen que ha sido el único trabajador que ha faltado 3 y media o 3 y un cuarto de falta? Pues no, ¿verdad? Y entonces, como se resolvió la primera vez, y si fue a favor de alguien, se tiene que resolver así la segunda vez, y eso es analogía, hijos. ¿Sí lo están entendiendo la analogía? Es resolver un asunto y después otro semejante, otro casi igual, se debe de resolver en la misma postura. Bueno, quiero decirles y les adelanto que ya salió, y luego, perdón, antes de, la analogía para mí es, digamos, la cuna de la jurisprudencia, hijos, porque cuando se toman, obviamente, casos semejantes, casos iguales, y se están resolviendo, pues después viene quizá como consecuencia una jurisprudencia
que ya va a dejar sentadas las bases para que ya nadie esté interpretando. Y aquí, pues efectivamente, María Esmeralda, Kevin, ya hay jurisprudencia y la jurisprudencia señala que para hacer más de 3 faltas deben ser 4 faltas completas, como decía Kevin, que no podemos contabilizar nada más 3 y media falta. Entonces, para dar una causal de despido, deben ser forzosamente 4 faltas completas. Pero hay otra jurisprudencia que dice que si tú faltas a una de las etapas de la jornada, se debe de tomar como media falta. Y que esas medias faltas pueden sumarse a otras medias faltas y a faltas completas. Y si das 4 faltas en un periodo de 30 días, podrás ser despedido. Entonces, vean, aquí les estoy tratando de explicar la analogía, cómo se da, insisto, un caso semejante, se resolvió igual que el anterior caso, y luego ya llegó como consecuencia la jurisprudencia, y la jurisprudencia señala, como les digo a ustedes, hijos, que para dar la causal de despido deben ser 4 faltas. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿Entienden lo que es la analogía? Bueno, entonces, ya tenemos la analogía. Los principios generales del derecho. ¿Qué son estos principios generales del derecho? A ver, hijos, díganme algún principio general del derecho que ustedes sepan que es primero en tiempo, primero en derecho. A ver, Javier, ¿tú cuál me dices, Javier? Quien puede lo más, puede lo menos. El que puede lo más, puede lo menos. Muy bien. ¿Qué otro principio? En materia de derecho penal hay muchos, hijos. Nadie puede ser. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Exacto. Lo secundario siempre va a seguir la suerte de lo principal. Muy bien, Daniela. ¿Quién más? Nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible, Daniela. Bien. Muy bien. Bueno, esos son principios generales del derecho. La jurisprudencia ha señalado que los principios generales del derecho son verdades inmutables que a través del tiempo siguen teniendo validez y que siguen siendo, digamos, cosas importantes que debemos de tomar en cuenta para resolver una situación o un estado en el que tengamos incertidumbre o que no sepamos bien a bien cómo resolverlo. Entonces, los principios generales del derecho, hijos, obviamente van a servirnos mucho y les voy a ejemplificar. Pero más que ejemplificar, primero quiero decirles que tenemos principios generales derivados del artículo 123 y de la Ley Federal del Trabajo. Esos principios son que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, hijos, y eso por favor lean su artículo 5 de su ley, el artículo 5 de su Ley Federal del Trabajo, por favor. ¿Ya alguien tiene el artículo 5 de la ley, por favor, para que lo lea? A ver, Ana Luz, dime, por favor. Artículo 5. Las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca. Nada más léeme 2 fracciones, Ana Luz, por favor. Sí. Trabajos para adolescentes menores de 15 años. Fracción 2. Una jornada mayor que la permitida por esta ley. Ok. Entonces, fíjense bien, dice, sea verbal o sea escrito, si tú
haces una renuncia de derechos, pues no sirve absolutamente de nada, porque va a ser una cuestión que no va a tener validez. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Léeme, por favor, hija, el artículo 33 de tu ley. ¿Ya lo tienen? El artículo 33 de la ley. A ver, Iván. Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Bien, ahí también nos está hablando de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, hijos. Bueno, entonces tenemos que, a ver, hijos, si entendimos este precepto que está en nuestra Constitución y está en nuestra ley, que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Otro precepto que está en el artículo 18 de su ley que dice que en caso de duda debe prevalecer lo más favorable para el trabajador, que este precepto es indubio pro operario. Indubio pro operario en el latinajo cuando nos gustan los latinajos. Bueno, otro precepto es que para trabajo igual, la Constitución y la ley dice para trabajo igual, salario igual, pero no nada más es eso, para trabajo igual, condiciones de trabajo igual, o sea, también igual vacaciones, igual, acuérdense que las condiciones de trabajo, recordémoslo eso también siempre, hijos, van a ser la jornada, los días de descanso, las vacaciones y el salario. Esas son las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo, recordemos, va a ser jornada, días de descanso, vacaciones y salario. Esas 4 condiciones deben ser iguales para trabajo igual, que también es un principio derivado del artículo 123 y de la Ley Federal del Trabajo. También otro artículo, otro precepto es que cuando hay cuestión de dudas, ya lo hemos dicho, siempre va a ser favorable para el trabajador y en estas circunstancias, hijos, por ejemplo, llega a tal cuestionamiento esto que el patrón también se le voltea la carga de la prueba, en muchas de las cosas él va a tener que probar y si no lo prueba con documentos, con papeles, entonces lo que diga el trabajador se va a tomar como cierto. Entonces también ese es un principio que debe de favorecer siempre al trabajador. Entonces les iba a poner un ejemplo y ahí va, va relacionado con esto. Si un trabajador llega y dice que él tiene 7 años de antigüedad, por ejemplo, en el trabajo, y el patrón dice que no es cierto, que tiene menos años de servicio, el que tendría que probar eso, el que tiene menos años, sería el patrón, no el trabajador, hijos. Y si el patrón no lo puede probar con documentos, con contratos, con que lo afilió al IMSS, entonces lo que diga el trabajador se va a tomar como cierto. Entonces aquí estos principios funcionan porque en caso de duda debe ser lo más favorable para el trabajador y sus derechos son irrenunciables. ¿Sí les queda claro, hijos, o tienen alguna duda? ¿Sí les queda claro? Bien. ¿Sí? Entonces tenemos, insisto, los principios generales del derecho que la propia jurisprudencia ha señalado, perdón, hijos, como verdades, digamos, que están continuamente en nuestra vida, que debemos de tomar en cuenta para resolver situaciones de algún tipo. Si también, por ejemplo, yo voy a ascender a un trabajador
y tengo 2 postulantes para ese ascenso, y los 2 son buenos y los 2 son excelentes trabajadores, a lo mejor lo voy a resolver el que primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, el que llega o el que se contrató primero es al que voy a tomar en cuenta. ¿Sí me están entendiendo entonces que los principios generales del derecho nos sirven fundamentalmente para resolver algunas situaciones? Son verdades inmutables, así dice la jurisprudencia. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? Bueno, la costumbre, hijos. El maestro Mario de la Cueva dice que para que la costumbre pueda ser alegada como fuente del derecho, entonces la costumbre debe de tener estos requisitos. 1, que la gente piense que existe la ley, aunque la verdad pues no existe, y que está en una ley esa situación. Que un grupo de personas la realice, esa conducta la realice, y además que la haga convencido de que si no lo hace así, estaría violentando una normatividad o una ley. Y para que lo entiendan mejor, por ejemplo, cuando en el siglo pasado se casaban las personas, le decían a la mujer, hoy pon tu nombre de casada. A ver, hijos, ¿en qué ley dice que cuando yo me caso cambia mi nombre? En ninguna. Entonces, esa era una costumbre, no sé si lo entienden. Una costumbre de poner fulana de tal de. Es más, la costumbre es de poner fulana viuda de. O sea, eran costumbres, hijos, y que obviamente en el siglo pasado la gente la seguía, la gente pensaba que había quizá una ley. Yo me acuerdo mucho que mi abuelita se ponía Josefa, viuda de Ortiz, ¿no? Y entonces, y lo hacía como hasta con orgullo y eso. ¿Quién dice o en qué ley decía eso? ¿No? Por supuesto que no, y era una costumbre. Entonces, ahora ya se ha reglamentado un poco más lo del nombre, ya se ha reglamentado, y obvio, las mujeres cuando nos casamos no cambian nuestros nombres. Yo me acuerdo que cuando empezó a decirse que obviamente no cambian nuestros nombres, yo me acuerdo que hasta algunas personas eran hasta regañadas, hijos, porque por ejemplo, una vez en una clínica del ISSSTE le decían a una persona, firme por favor aquí, dice, bueno, pero ¿qué pongo? ¿Mi nombre de soltera, mi nombre de casa? Su nombre, señora, y le regañaban. Su nombre no cambia porque se casó, y le empezaban a regañar, y la pobre señora se quedaba así, pues tampoco se vale, ¿no? O sea, las costumbres son las costumbres también, y por eso se hacen leyes. En este sentido también el hecho de que era una costumbre de cuando nacía un niño poner primero el apellido del papá y después el apellido de la mamá, también era una costumbre, hijos, porque ya les dije que el nombre no estaba reglamentado. Ahora ya saben ustedes que se puede poner el apellido primero de la mamá y después del papá, aunque todavía yo he visto niños que han nacido que han tratado de ponerles el apellido de la mamá primero, y todavía en algunos registros civiles la gente se niega, o la gente dice, no señora, eso no puede ser. O sea, todavía no entienden que ahora sí hay una ley, y que esa ley ampara a la mamá, y que ampara si quiere ponerle primero su apellido, y que los cónyuges pueden ponerse de acuerdo. Pero bueno, antes era una costumbre, hijos. Entonces, en materia laboral, costumbre y uso, hijos, son lo mismo. La costumbre y el uso se hacen diferentes más que nada
en la materia de derecho mercantil, pero en la materia de derecho laboral, costumbre y uso viene siendo lo mismo, hijos. Y les voy a poner un ejemplo de una costumbre y de un uso, y que a veces no son costumbres muy buenas. Porque, por ejemplo, los mexicanos tenemos un muy mal hábito, hijos. Muy mal hábito. ¿Cuál es esa costumbre que tenemos todos los mexicanos de llegar tarde a todas horas? Tan es una costumbre mala que, por ejemplo, cuando podíamos ir a las bodas, a los 15 años, a las fiestas, nos citaban a la misa con media hora de anticipación, ponían la misa, por decirles algo, a las 11:30 cuando iba a ser a las 12. ¿Por qué? Porque sabían que los mexicanos tenemos el mal hábito de llegar tarde a todos lados. Ahora, ¿eso cómo influyó en materia laboral? Hijos, a ver, digan, ¿cómo influyó en materia laboral el mal hábito de llegar tarde? En el establecimiento de las horas laborales, ¿no? A ver, hijo, no te oí, Javier, un poquito más alto. En el establecimiento de las horas laborables, por No, ejemplo. en el establecimiento de que nos dan tolerancia. Ah, exacto, perdón. Sí, es ¿No? que incluso en las entrevistas en El Paso, por ejemplo, cuando las personas saben que van a contratar mexicanos, siempre los contratan, bueno, les hacen las entrevistas, las horas, con media hora de anticipación porque saben que nuestra costumbre es llegar tarde. Eso se acostumbra mucho en el norte del país y en el sur de los Estados Unidos. Y en el norte y en el sur y en todos lados somos ese mal hábito de llegar tarde a todos lados, hijos, les digo que es mal hábito desde mi punto de vista, y obviamente, ¿qué pasa? Pues en materia laboral nos dan tolerancia. Ustedes saben que casi en todas las empresas, si no en todas, te dan por lo menos 10 minutos de tolerancia para que llegues a tu trabajo. Dependiendo obviamente del tipo de trabajo y del tipo que vas a realizar, pues hay tolerancias a veces mayores, pero esa costumbre de llegar tarde a todos lados, pues ha hecho que las empresas den tolerancia. Y obviamente en ninguna parte de nuestra Ley Federal del Trabajo dice que el patrón está obligado a tolerar que lleguemos tarde, ¿sí? En ninguna parte de nuestra ley. Entonces ahí tenemos una mala costumbre que se hizo, pues una cosa en nuestra ley. Y luego les pongo un ejemplo que fue cierto también de los usos. Yo trabajé también en la Facultad de Ciudad Universitaria y ahí estaba yo en el Seminario de Derecho del Trabajo, y una vez nos llegó una secretaria nueva y una vez me dice, oiga, maestra, fíjese que fue muy raro lo que me pasó. Yo tomé un curso, porque antes estaba en un colegio de ciencias y humanidades, y yo tomé un curso, pero lo más chistoso es que tomé ese curso en un salón con alumnos, no fue, digamos, un curso específico para trabajadores, sino ese curso que yo tomé, lo tomé con los alumnos. Es más, el maestro o los maestros me preguntaban que por qué yo no aparecía en lista o por qué no aparecía mi número de cuenta, y yo les decía, es que no soy alumna, soy trabajadora y me están mandando a estos cursos. Dice, pero lo peor del caso es que no me quieren dar mi comprobante, mi diploma, digamos, de que yo tomé ese curso, y pues a mí me hace falta ese papel, porque pues obviamente para ascender a puestos o para mantener mis estímulos, pues yo necesito ese papel. ¿Qué puedo hacer? Me dijo. Le dije, pues ve con la persona que te tiene que dar el papel donde demuestre que llevaste el curso, y dile que si no te lo da, le vas a avisar al sindicato. Dice, ¿nada más eso? Sí, nada más eso, dile. Y entonces fue, y que le dijo, me contó después,
oiga, vengo por mi documento. No, pues es que no podemos darlo porque fue algo raro, usted lo tomó con alumnos. Es que yo lo necesito para demostrar que yo tomé ese curso. Dice, no, pues quién sabe si se lo pueda dar. Y le dijo, bueno, entonces voy con el sindicato, voy a hablar con el sindicato. No, le dijo, y ahorita se lo doy. Y entonces me dijo, ¿por qué me lo dio? Cuando yo le dije lo del sindicato, le digo, ¿por qué? Como tú tomaste ese curso, esto es un uso, entonces el sindicato puede alegar que quiere ese curso para todos los trabajadores. Y a lo mejor a la UNAM y sobre todo al Colegio de Ciencias y Humanidades, pues les va a salir muy caro darle ese curso a todos los trabajadores. Y por eso, para que no se enterara el sindicato y para que no hiciera valer sus derechos el sindicato, pues entonces por eso te dieron ya tu constancia y ya con eso pues tú puedes validar tus cosas y obviamente para no avisarle al sindicato y el sindicato poder hacer valer sus derechos de que puede obviamente obligar a la escuela a dar ese curso a todos los trabajadores nada más por habérselo dado a ti. Y ahí está también la característica que habíamos comentado de expansivo, hijos, de que lo que le beneficia a un trabajador le beneficia a todos los demás trabajadores. Entonces ahí tenemos ejemplos de lo que es una costumbre y de lo que es un uso. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿O algún comentario que tengan que hacer? Bueno. Entonces, tenemos ya la ley, ya vimos qué leyes son importantes, tenemos la costumbre, los principios generales del derecho, los tratados internacionales, y ahora vamos a hablar de la jurisprudencia. A ver, hijos, ¿qué es la jurisprudencia? Ya sé que me van a recitar. Son 5 ejecutorias en un mismo sentido y ninguna en contrario, ¿no? Eso me van a decir. ¿Pero qué son ejecutorias, hijos? A ver, explíquenmelo con manzanitas. ¿Qué es una ejecutoria? ¿Nadie sabe qué es una ejecutoria? Entonces, cuando ustedes les dicen qué es jurisprudencia y repiten como periquitos, 5 ejecutorias en un mismo sentido y ninguna en contrario, ni siquiera ustedes están entendiendo lo que están diciendo. A ver, hijos, los tribunales dan resoluciones. Entre las resoluciones que dan, hay las de mero trámite que llamamos acuerdos. O sea, cuando dice, oye, me salió un acuerdo, es una resolución que me dio el tribunal y a veces es de mero trámite. Hay también acuerdos, resoluciones que le llaman acuerdos interlocutorios o sentencias interlocutorias, que son resoluciones que van a poner fin a una cuestión que se dio dentro del procedimiento o que van a aclarar alguna situación dentro del procedimiento y algunas hasta paran el procedimiento hasta que no se dé esta resolución. Y la última resolución que tenemos pues es la sentencia. Pero las sentencias, aunque son sentencias que ponen fin al procedimiento, pues pueden ser apelables, hijos, o pueden ser, o sea, tienen recursos. Entonces, una ejecutoria es una sentencia, pero es una sentencia que ya no admite recurso alguno, que ya va a causar estado, hijos, que ya esta última resolución que se dio, ya nadie la va a poder, digamos, no va a poder decir que no. Entonces, 5 ejecutorias son 5 sentencias que se dieron por analogía, como yo les decía, que primero fue la analogía, que se dieron 5 casos semejantes y que las resoluciones se dieron en el mismo sentido y entonces ya causan estado esas resoluciones
y se convierten en jurisprudencias. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos de las más de 3 faltas. Cuando la ley nos dijo más de 3 faltas, pues nos causaba esa confusión en la que Kevin y María estuvieron. Unos decían que sí, otro que no. Y obviamente, ¿por qué? Porque la ley está mal hecha. Y en ese sentido, entonces ya hay una jurisprudencia que, insisto, hijos, dice que para que sean más de 3 faltas, deben ser 4 faltas completas. 4 faltas completas, y que también hay otra jurisprudencia, repitámosla, en la que si tú faltas a una parte de esa jornada, se te va a tomar como media falta, y esas medias faltas se pueden sumar a otras medias faltas y a faltas completas. Y si das 4 en el periodo de 30 días, obviamente vas a poder causar o ser despedido. Y también, por ejemplo, hay jurisprudencias que siempre nos van a sacar de dudas, hijos, y yo soy de la idea que el abogado que no ve las jurisprudencias no es abogado. Entonces, hijos, ustedes forzosamente tienen que estar siempre pendientes de las jurisprudencias y siempre pendiente de las resoluciones que dé la Suprema Corte de Justicia, que no es la única que hace jurisprudencia. También los tribunales de circuito, de distrito, y también los de segunda instancia en cada Tribunal Superior de Justicia de cada estado, también sacan jurisprudencia, hijos. Y luego las jurisprudencias siempre tenemos que estarlas viendo. Ahora, ustedes saben por qué la jurisprudencia se divide en épocas. La 10ª época, o sea, u otras épocas. ¿Ustedes saben por qué? Es porque hay una reforma constitucional, ¿no, profesora? Bien, Kevin. Más que una reforma o sea, no se mide por 5 años, por 10, no, hijos. Se mide por lo que nos dijo Kevin, que son por reformas constitucionales que son tan importantes que vienen a cambiar todo, y entonces la jurisprudencia tiene que quizá modificarse, cambiarse, y viene una nueva época de la jurisprudencia. Muy bien, Kevin, me parece bien y acertada tu intervención. Entonces, la jurisprudencia son 5 ejecutorias en un mismo sentido y ninguna en contrario, y ahora ustedes sí pueden explicar que ejecutoria es una sentencia ya definitiva que ha causado estado, y por eso ejecutoria ya se va a ejecutar, ya no va a tener ninguna cuestión en contrario, ya nada más va a ser la última y definitiva resolución, y no admite ningún elemento que la pueda quitarle eso de ejecutoria. Ejercer ya finalmente lo que se resolvió. ¿Alguna duda, hijos? ¿Algún comentario? Bueno, entonces tenemos otra fuente del derecho del trabajo que para el maestro Mario de la Cueva es la más importante. Dice que una de las fuentes más importantes del derecho del trabajo es la equidad, hijos. ¿Quieren leer su artículo 3 de su ley, por favor? El artículo 3 de su ley. ¿Ya? ¿Alguien la tiene, por favor? A ver, Iván. Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento. Hasta ahí. Ahora el segundo, por favor, Iván. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social. A ver,
Iván, búscame una parte, ya sea en el segundo o en el tercero, que diga, las normas de trabajo buscan equilibrio entre los factores de la producción o entre el patrón, entre el obrero y el trabajador, digo, perdón, el obrero y el patrón o el trabajador y el patrón. Debe de decir por ahí. Es que luego me los cambian tanto y le pusieron tantas cosas, pero las normas de trabajo o las normas de derecho laboral buscan el equilibrio, hijos, entre los factores de la producción. Fernanda, por favor. Está en el artículo segundo. Sí, por eso. ¿Y qué dice? Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente entre las relaciones laborales. Hasta ahí, hija, porque después ya te describe lo que es el trabajo decente. Entonces, fíjense, las normas de trabajo buscan el equilibrio, equidad. Yo siempre he dicho que en materia laboral es como un matrimonio entre el patrón y el trabajador, y que si uno jala en la noche mucho la cobija para su lado, pues descobija al otro. Entonces eso pasa realmente también con el patrón y los trabajadores. Si uno de estos factores sale más beneficiado, pues perjudica al otro. O sea, y entonces vamos a tener que buscar el equilibrio, la equidad entre un patrón y un trabajador. Por ejemplo, hay una nueva ley que permite que los varones, al tener hijos, descansen 5 días. Y ese descanso de 5 días debe ser totalmente pagado, por supuesto. Entonces, el patrón aquí pierde la mano de obra o el trabajo de una persona que va a ser papá y obviamente la pierde por 5 días. Entonces, pero es un equilibrio, o sea, es una norma que es en beneficio del trabajador, si ustedes quieren, un poco en perjuicio del patrón, pero se trata de que también el equilibrio, o sea, que no sean más de 5 días, que no sea, ay, al trabajador le vamos a dar 6 semanas antes de que nazca su hijo y 6 semanas, no, eso es para la mujer, pero para el varón vamos a darle 5 días de descanso cuando nazca su hijo. Entonces es buscar el equilibrio. Por ejemplo, hijos, cuando se vino el H1N1, que también fue un virus muy fuerte y que hasta dejamos también de trabajar, ustedes estaban quizá muy chiquitos cuando se dio eso del H1N1, pero también a lo mejor estaban ya en la escuela y se acordaron que dejamos de trabajar un tiempo. Bueno, vino una reforma en nuestra ley en que dice que cuando pase esto, una pandemia, pues te pueden suspender las labores, pero el patrón tendrá que seguir pagando salario, pero nos dice que salario mínimo. O sea, ahí está el equilibrio. Sí vas a pagar salario, sí te voy a obligar a pagar salario, pero para que no tengas un grave problema económico, porque vas a tener que suspender labores, vas a tener que parar tu producción, entonces voy a decirte que vas a pagar, pero un salario mínimo. Entonces, eso es equilibrio, eso es equidad, hijos. Es buscar tanto el bien del patrón como, perdón, el bien del trabajador. Entonces, por eso, para Mario de la Cueva, es una de las fuentes primordiales del derecho, y que cuando nosotros nos pidan hacer reglamentos o contratos individuales de trabajo, también busquemos ese equilibrio y que las dos partes ganen, tanto el patrón como el trabajador. Eso es equidad. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿No? Entonces, hijos, recordemos que mañana no tenemos clases, ni el jueves, y yo creo que el viernes también les voy a dar de descanso, hijos. A mí también me va a servir el descanso. Y nos vemos el lunes que entra. ¿Alguna duda? A ver, Javier. No, es una carita feliz. Gracias. Ok. Oye, Javier o Iván o Fernanda, háganme favor de acordarme el lunes que entra que seguimos con las fuentes y que me faltan las fuentes de la doctrina. Y bueno, después leemos nuevamente el artículo 17 para ver qué otra fuente me faltó. ¿Sí? Me acuerdan, por favor, para el lunes.
Que tengan un excelente descanso. No se olviden de celebrar a México, pero como no siendo nada más tomando tequila o emborrachando. No, celebren a México también con mucho trabajo y sean buenos estudiantes. Entonces nos vemos, hijos, hasta el lunes. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Cuídese. Hasta luego, hijos.